Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, estamos contentos, estoy contento de estar aquí. Su siervo Pablo Wanga es pastor en la ciudad de Latacunga. En la Iglesia Bautista La Senda Antigua. Pastor ahí es tener una iglesia fuerte en Latacunga y empezar a tener una ruta en Salcedo que nos queda como a unos 7 minutos de la iglesia. Ya tenemos una ruta en Pujilí y queremos empezar algún día también tener un autobús, uno o los que sea necesario, en el pueblo de Saquisilí, los pueblos cercas, Pujilí, Saquisilí, Salcedo. Queremos estar tocando como rutas y rentando autobuses para llevar gente a la iglesia. Y bueno, así vamos a trabajar. Y deseamos algún día empezar otras iglesias en otros lugares más lejos que no podemos llegar todavía. Y algún día pues también que haya iglesias también en Pujilí, que haya una iglesia bautista fundamental independiente ahí. Pero ahí estamos, hermanos, echándole ganas, trabajando para Dios. Amén. Bueno, vamos al mensaje porque tengo poco tiempo. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 8 al versículo 24. Primer libro de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16 vamos a leerlo. Una vez que lo tengamos, ponemos de pie, por favor. Una vez que lo tengamos, nos ponemos de pie para leerlo. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Vamos a leer una forma alternada. Yo empiezo con el 8 hasta el 9 y cuando lleguemos al versículo 16 vamos a leer todos juntos, ¿ok? Dice la Biblia: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Todos. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que es alimento para nuestro espíritu, para nuestras almas, Señor. Gracias, Padre, porque nos hablas a través de tu palabra, Señor. Padre, hoy empieza la conferencia, Padre, conferencia de misiones. Personalmente, Señor, creo que es el corazón de la iglesia, misiones, una de las conferencias más importantes de la iglesia. Háblanos, Señor, visítanos en esta conferencia. Y esta noche te ruego, Padre, que uses la vida de tus siervos, Señor. Yo no soy importante, Padre. Lo único que quiero ser es una voz, nada más, a través de la cual tú puedas hablar a tu iglesia. Retarnos, Señor, a seguir confiando en ti, seguir apoyando a la obra misionera.
hacer nuestra parte, Señor. Usa mi vida, te lo ruego, Padre. Me rindo delante de ti. Y que sea tu voluntad, Padre, que sea tu nombre glorificado y que en todo tenga la preeminencia y Cristo sea glorificado. Háblanos, Señor, te lo ruego. Me pongo en tus manos, en nombre de Cristo te lo pido todo esto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es una bendición grande para mí estar el día de hoy aquí. Gracias a Dios por la invitación, pastor, por considerarme para esta conferencia. Y hermanos, gracias también por prestarnos a su pastor para nuestra conferencia de la familia, que fue este fin de semana pasado. Fue una tremenda bendición para nuestra iglesia. Gracias por prestarnos a su pastor. Y bueno, hermanos, gracias por venir a la conferencia. Yo creo que una de las conferencias más importantes de la iglesia es la conferencia de misiones. ¿Okay? Yo creo que debe ser el corazón de la iglesia, misiones. Yo creo que el corazón de Dios es misionero. ¿Okay? Entonces, gracias por venir a la iglesia. Sé que hay muchos hermanos que no pudieron venir y los que no vinieron se lo perdieron. Amén. Pero usted que vino, el mensaje es para usted. Amén, hermanos. Hablando de misiones, hermanos, siempre hablamos de ir a predicar la gran comisión. El día de hoy quiero predicar, mi mensaje se llama La fidelidad de Dios en la fidelidad a la obra misionera. Dice la palabra de Dios aquí: entonces Elías Tisbita, el capítulo 17:1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está enfrente del Jordán. Elías Tisbita, uno de los profetas, llamado el profeta de fuego, un gran siervo de Dios, un tremendo hombre, en el cual descansaba el poder de Dios para hacer grandes cosas, aparece aquí en escena. Elías Tisbita, esa era su nacionalidad, de un lugar llamado Tisbe, era Tisbita, de los moradores de Galaad. Este hombre, hermano, era un siervo de Dios, obediente a la palabra de Dios, y aparece nada más y nada menos en el tiempo que estaba reinando sobre Israel Acab. Y dice la palabra de Dios que no se ha levantado otro hombre como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo cultos y altares a Baal, hizo muchas cosas malas. Y por eso, hermano, por causa de este rey, Dios mandó castigo al pueblo de Israel. Y aparece Elías con un mandato de Dios, con un mensaje de parte de Jehová, para ir delante de Acab y decirle: vive Jehová Dios de Israel, en otras palabras, Dios me envía a decirte esto, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y después de eso Elías se va. No era cualquier cosa ir delante de Acab y decirle esto. Acab era un hombre que no tenía temor a Dios y tenía todo el poder de ser el rey. Para ese mismo momento mandar a matar a Elías, y lo mataban. Había que ser un hombre valiente, había que ser un hombre obediente, había que ser un hombre que estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios más que lo que yo sienta o lo que me pueda llegar a pasar a mí. Ese era Elías. Yo he predicado muchos mensajes de Elías y veo el carácter de Elías, un hombre que tenía los pantalones bien puestos, un hombre de carácter fuerte, que no le importaba pararse de quien sea cuando tenía un mandato de Dios e ir a donde Dios lo mandaba. Y en este caso delante de Acab, que él iba a obedecer este mandato peligrando su propia vida. Sin embargo, Elías lo hace. Y después de eso, Dios le dice a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán.
Y note esto, hermano. Beberás del arroyo. Eso suena lógico, ¿verdad? Creíble. Y la segunda cosa dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Órale. Señor, ya te obedecí, fui con Acab, expuse mi vida, ya fui, le di el mensaje, y ahora tú me dices que me esconda en el arroyo de Querit y voy a beber del agua del arroyo y los cuervos me van a traer de comer, Señor. Si alguien le diría a usted, váyase allá al cerro, a la montaña, y ahí espere un ratito que unos leones le van a llevar carne para que usted coma, ¿usted creería eso? Sí, pastor, ahorita mismo me voy, sin dudarlo. Y se va. ¿Verdad que no? Sin embargo, Elías no era así. Dios le dice, vete a Querit, vas a beber del arroyo, pues ahí está el agüita, y ahí descansa, porque las aves, los cuervos te van a traer de comer en la mañana y en la tarde. Y la palabra de Dios dice que Elías se fue. Yo nunca veo en la palabra de Dios a Elías protestando. Señor, ¿estás seguro? ¿Los cuervos? ¿Por qué mejor no me pones un arbolito de manzanas ahí? ¿Por qué mejor no me pones ahí un árbol de mangos? ¿Por qué mejor no me envías a un huerto donde haya muchos árboles frutales? No, Elías, vete allá y los cuervos te van a alimentar. Elías nunca discute, él solamente agarra y se va al lugar donde Dios le manda. En tiempo, cuando no había llovido, no había cosechas, no había para comer. Y hermano, usted sabe lo que representa que no haya lluvia. No llovía, no había pastos para los animales empezaron a morir, no había cosechas, el pueblo estaba muriéndose de hambre. Y en la palabra de Dios, en otras partes de la escritura y no en esta, dice que cuando el pueblo de Israel se moría de hambre, dice que llegaron hasta comerse el estiércol de las palomas. En casos más extremos, las mujeres llegaron a cocer a sus propios hijos para comérselos por causa del hambre. Pero hermano, cuando el pueblo de Israel se moría de hambre, cuando el pueblo de Israel se comía el estiércol de la paloma, cuando el pueblo de Israel no sabía qué hacer, el siervo de Dios estaba en el arroyo de Querit tomando agua y descansando, y a la mañana venían los cuervos, y en tiempo de hambre el siervo de Dios comía pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Usted puede imaginarse a Elías en la cueva ahí acostado, ahí escuchando el sonido del arroyo. En la cueva ahí relajadito con el vientecito mientras hacía un calor terrible en la sombra. Y de repente Elías escuchaba, cocó, cocó, cocó. ¿Qué es eso? Los cuervos le traen comida, pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Después de eso dice la palabra de Dios que el arroyo se secó. Vino pues a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden, hay una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Lo vemos otra vez a Elías discutiendo? No, solamente obedeciendo. Amados hermanos, Elías aquí en esta palabra de Dios, esto que está sucediendo aquí es un cuadro ilustrativo perfecto de lo que es la obra misionera. Aquí Elías representa al misionero. Aquí Elías representa al siervo de Dios. ¿Qué es un misionero? Es un enviado, alguien que es enviado a cumplir una misión, a predicar el evangelio. Esa es la misión, esa es la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, hermano. Y Dios ha escogido a hombres para enviarlos a cierto lugar con una misión, con un mandato de ir y predicar el evangelio. Y eso es lo que hacemos los misioneros. Vamos a donde Dios nos ha llamado, y no se trata de que alguien nos envía, no es una iglesia que nos envía, es Dios que nos llama y nos envía a un lugar a cumplir lo que Él quiere que hagamos. Eso es un misionero. Y Elías tiene un mandato de Dios y va delante de cada hermano. Hay misioneros saliendo a partes difíciles. Qué bendición que en nuestro país hay libertad para predicar el evangelio. Y se empiezan obras en muchos lugares. Y lo peor que le pueden pasar, como a unos hermanos el fin de semana, les aventaron unos patos. No, Wilson, a usted, ¿verdad? La señora no le aventó los perros ni los puercos, le aventó unos patos para que los patos vayan y les picoteen. Es lo peor. Ay, soy mártir
¿Por qué? Porque me aventaron unos patos. Eso no es ser mártir. Hay lugares, hermano, donde literalmente predicar el evangelio es causa de muerte. ¿Sí me entiende? Países de la ventana 1040, países musulmanes. Siempre me llegan boletines que en no sé qué países mataron en una aldea todos los cristianos, y en una calle todos los cristianos tirados ahí. En otro lugar mataron al pastor, en otro lugar los golpearon, hermano. Hay lugares, y me viene a la mente un hermano que graduó en el colegio bíblico, que él va misionero a los musulmanes. ¿Sabe qué representa eso? Eso representa muerte. Y él está yéndose sabiendo que lo van a matar allá. Y si Dios es la voluntad de Dios que él muera ahí, él va a morir por la causa de Cristo. Pero hermano, no se trata de que un misionero dice: Señor, espérame, es difícil ir a ese lugar. ¿Que no sabes que ahí matan a los misioneros? ¿Que no sabes que ahí odian a los misioneros? ¿Que no sabes que ese lugar es de los musulmanes y que odian al cristianismo? Nos odian a nosotros. Señor, me van a matar. Elías pudo haber dicho eso. Pero hermano, el siervo de Dios, cuando tiene llamado a Dios para un lugar, lo único que hace es obedecer e ir a ese lugar. ¿Quién sostiene al siervo de Dios? Dios. Amén. Dios sostiene al siervo de Dios. Elías no se preocupa. Pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde. Ahí dicen que alguien dijo que los misioneros, no te hagas misionero porque los misioneros se mueren de hambre. No, créeme que no. Hace unos días me detectaron el colesterol y los triglicéridos altos y me mandaron a bajar como 14 kilos. ¿Dónde está que los misioneros se mueren de hambre? ¿Sabe por qué no se mueren de hambre? Porque tienen un Dios que los llamó, que los envió y que los sostiene. Amén. Y hermano, la provisión de Dios viene donde uno menos lo imagina. Ah, Señor, ¿por qué no me mandaste a un huerto de frutas? No, vete al arroyo, los pájaros te van a dar de comer. Y después Dios le dice a Elías: Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Allí una mujer viuda te va a sostener. Aparte de ser viuda, pobre. ¿Y Elías qué hace? Está bien, Señor, tú me mandas, me voy. Agarra su mochila, lo que tenga, y se va. Y Dios dice ahí: porque he aquí, he dado yo orden a una mujer viuda que te sustente. Cuando el pueblo se moría de hambre, había una mujer viuda que tenía un hijo. Y la palabra de Dios dice ahí: yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo lo hizo Dios? No sé. Posiblemente un ángel vino y le habló, algún profeta, no sé. Pero la viuda ya estaba avisada: va a venir el siervo de Dios y quiero que lo sustentes, que lo alimentes, que veas por él. Y la mujer a lo mejor un día dijo: mi hijo, alista la casa, mi hijo, limpia, barre, trapea, alista el cuartito ahí, ponle algo, límpialo, mira, échale una buena limpiadita a la casa, porque va a venir un siervo de Dios a nuestra casa y hay que atenderlo bien. Sí, mami, limpiaron la casa. Mira, mi hijo, ahí tenemos harina, sí tenemos para darle de comer. Ahí tenemos aceitito, tenemos agüita. No, hombre, cuando él venga, sí tenemos para ofrecerle algo. Posiblemente el primer día que la mujer tenía, dijo: a lo mejor hoy viene, asómate a ver si no viene por ahí el siervo de Dios. No, mami, no viene. Esperemos, a lo mejor en la tarde llega. Y no llegó ese día. Bueno, pues vamos a comer lo que nos queda. Todavía hay para el siervo de Dios. Mañana vendrá hoy el siervo de Dios. No viene, mamá. En la noche no llegó. Pues mi hijo, pues vamos a comer nosotros. El aceite y la harina iba escaseando. A lo mejor 3 días, no sé cuántos días. Llegó un momento que la mujer se levanta en la mañana y dice: mi hijo, ahora sí que lo único que nos queda es un puñito de harina y un chorrito de aceite. Es lo único que nos queda. Y nos acabamos. Ni modo, ya no vino el siervo de Dios. Y si es que viene, pues lo siento, no voy a tener que ofrecerle nada, porque esto que nos queda nomás apenas alcanza para ti y para mí. Primero mis dientes, luego mis parientes, ¿verdad? Apenas nos alcanza. Ni modo. Ya no vino, pues ya no vino, Señor, tú sabes. Teníamos para ayudarle, teníamos para darle.
Pero tú sabes, Señor, ya no tenemos. Es más, dile mejor que se vaya a otro lugar, que no venga, porque ya no tenemos. Y dice la palabra de Dios que la mujer recogió unos leñitos. Ahora esta mujer se levantó ese día diciendo: Dios mío, y ahora poquita harina, poquito aceite, si viene el siervo de Dios, ¿cómo lo alimento? Y dice que esa mujer sale, y yo me imagino a ella inclinada, agarrando unas leñitas por ahí, agarrando otra leña, y de repente volteando a ver a lo lejos, acercándose un hombre, más o menos gordito, bien alimentado, sonriente, caminando tranquilo, cantando: soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Venía el siervo de Dios cantando, y la mujer ahí en angustia diciendo: ay, ojalá que no sea, ojalá que no sea, ojalá que no sea, ojalá que no sea. Y de repente: hey, viuda, yo soy Elías Tisbita. Ay, sí es. Tráeme un poco de agua para beber. ¡Órale! ¿No más agua? Yo pensé que me iba a pedir de comer. No, pues agua es fácil. Ahorita te la traigo, Elías. Espérame, no te vayas ahí. El agua sí te la traigo. ¡Hey, viuda! Espérame tantito. Pero también tráeme una torta cocida bajo la ceniza. Oh, Elías, vive Jehová que no tengo. Si hubieras llegado la semana pasada, te hubiera dado. Es más, si hubieras llegado ayer, alcanzabas. Pero hoy no tengo. Solamente tengo un poquito de harina y un chorrito de aceite. Y ahorita recogí unos leños para prepararlo para mí, para mi hijo, y dejarnos morir. Porque ya no hay más. ¿Cuál es la diferencia entre comer, dar a Elías ese día, o ellos comerse? De todas maneras iban a morir, ¿verdad que sí? Si comían ese día, nomás era prolongar un día más su vida, nada más. Y Elías le dice: no, Dios ha prometido, dice la palabra de Dios. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Órale, qué sinvergüenza ese misionero, ¿verdad que sí? Nomás tienes aceite, harina para ti y para tu hijo, pero no, anda, hazlo como has dicho, pero házmelo a mí primero. Caray, primero es mi hijo, mi familia, primero soy yo, y después si alcanza te vamos a invitar a ti. Y Elías dice: no, a mí primero. Y luego el profeta se pone exigente y le dice: hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Hasta le dijo cómo hacérselo. Oh, mira, viuda, yo me acuerdo cómo mi mami me hacía esas tortitas. Ella le hacía así debajo de la ceniza. Ponle, mira, así házmela como me la hacía mi mamá. Hasta eso. Pero aquí hay una promesa que Dios le dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahora la viuda está puesta en una situación difícil. Tengo mi hijo, estoy yo, no hay nada, solamente un puñado de harina, un poquito de aceite. Es lo único que tenemos para comer. Y luego viene este hombre que hasta se ve gordito, a lo mejor hasta tiene colesterol y triglicéridos y ácido úrico, tanta carne que ha comido. Y este hombre viene a decirme que se lo haga él primero, porque me dice que supuestamente el aceite no va a escasear, la harina no va a menguar, y que Dios va a proveer hasta cuando haga llover. Ahora la viuda está en una situación difícil. ¿Qué hago? Ni conozco a este hombre, quien también que sea. Ese hombre puede trabajar, está joven, está fuerte, está robusto, él puede conseguir un trabajo, labrar la tierra, ir a otro lugar. Yo soy una mujer viuda y pobre, y tengo la responsabilidad de este hijo. ¿Cómo le voy a dar a este hombre? Posiblemente todo eso pasó por la mente de la viuda. Ella tenía que tomar una decisión. La decisión era: le creo a este hombre que viene en representación de Dios, es un siervo de Dios, es un hombre que hace la obra de Dios, y primero es Dios, primero es Él, y agarro la promesa que Él me da a mí de que no va a faltar, o
no le creo y como yo y mi hijo y hasta ahí se acaba. ¿Qué hacemos? Gloria a Dios, dice la Biblia que la mujer, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cómo cree usted que hizo la mujer ese día? Ay, Diosito, ojalá que sea cierto. Mira, vamos a hacer, mi hijo, ayúdame, una tortita, aceite, debajo de la ceniza, porque así le gusta a él. Ahora sí, ten, siervo de Dios, sírvete, agüita. Y el siervo de Dios, qué rico te quedó. Y la viuda así, ¿sí te gustó? Como me lo hacía mi mamá. Ahora sí, mi hijo, comamos tú y yo. Come, mi hijo. ¿Cómo cree usted que se fue a dormir esa viuda esa noche? Se acostó. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar mañana? Le di todo a ese hombre y él dice que Dios va a hacer que no falte, pero ya se acabó. Mira, no hay nada, Señor, Dios mío. Yo creo que esa mujer no durmió ese día. Y si durmió, no quiso levantarse. Y al siguiente día, yo me imagino que con tristeza, con pena, con cuidado, con miedo, se acerca a la cocina y mira la vasija de aceite. ¿Y qué creen que había ahí? Aceite. Y mira el tarro de harina. ¿Y qué creen que había ahí? Harina. Y la mujer, mira, mi hijo, aquí hay, vamos a desayunar un día más. Mira, a lo mejor ahí había, no me di cuenta, pero mira, echemos una tortita. Y al siguiente día, en la noche, se iba a dormir un poco más tranquila. ¿Qué pasará mañana? ¿Irá a suceder eso? ¿Será que no me di cuenta y había más? Pero al siguiente día se levanta y va a la cocina. ¿Y qué creen que había? Harina y aceite. Más tranquilamente, siervo de Dios, come. Y al siguiente día se levantaba. ¿Y qué había ahí en la cocina? Aceite y harina. Y al tercer día y al cuarto día y a una semana y al mes, yo no sé cuánto, pero dice la palabra de Dios que el aceite no escaseó, la harina no menguó y todos los días tenía para comer pan. Ella, el profeta, su hijo, y no solamente ellos. En tiempo de crisis, cuando el pueblo se moría de hambre, la viuda tenía el privilegio de invitar a su familia a comer a su casa. ¡Cuñado! Vente, hombre, ¿qué estás haciendo? Buscando trabajo, la vida está difícil. Vente a comer a la casa, hombre, te invito. Y la gente dice, ¿cómo esa mujer? ¿De dónde saca? ¿Qué le pasa? Sacaba, hermano, de la promesa que Dios había dado por medio de Elías a ella, que no iba a faltar. ¿Pero por qué no faltaba? Porque obedeció al mandato de Dios. Primero la obra de Dios, primero Dios. Amados hermanos, qué triste es que nosotros a veces la vemos tan difícil. Y vienen crisis a nuestras vidas. Y nos hundimos y no sabemos qué hacer. Ya vendimos todo lo que teníamos y nos salimos de la deuda. ¿Sabes por qué, hermano? Porque en tiempo de deuda, cuando hay crisis económica, nuestra naturaleza es primero mis dientes, luego mis parientes. Y lamentablemente vivimos en una cultura, nuestra cultura hispana, y ahí entran los mexicanos y todos los que son hispanos. Una vez estaba yo en México y un pastor americano, yo le pregunté a él qué es lo que no le gustaba de la cultura hispana. Y él me dijo lo siguiente: el egoísmo. Dice que hay mucho egoísmo. La gente aquí se pelea, quiere que la atiendan primero, quiere que le den, quiere que le sirvan y nunca está dispuesto a servir. Su pastor conoce Estados Unidos. Hay muchos hermanos que aquí que han estado en Estados Unidos. Cuando usted está allá y usted quiere cruzar la calle, los carros se detienen para que usted cruce. Primero es el peatón, ¿verdad que sí? Y luego los carros le dan. Esté donde esté, sea paso cebra, sea lo que sea. Cuando ven que alguien está queriendo cruzar la calle, los carros se detienen y dejan que pasen. Aquí no. Aquí ven que alguien se cruza y le avientan el carro. ¡Quítate, que no estás viendo! Y la gente quiere pasar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque vivimos en una cultura tan egoísta. Primero es yo, después yo y solamente yo. Y no importa nadie más que yo. Y el pastor me dice, hermano, he visto en el supermercado que la gente es tan egoísta. A veces uno quiere pagar y de repente está un niño que no tiene nada. Allá hay otro y uno quiere pagar y de repente la mamá tiene al niño haciendo fila allá, al otro haciendo fila aquí y el esposo está haciendo fila allá. Porque quiero que me atiendan a mí primero.
Y de repente uno parece que ya va a salir y de repente, no, espérate, ya viene la mamá corriendo con un carro lleno de cosas y se mete. Porque nuestra cultura es primero yo. Hermano, y si queremos que Dios provea y bendiga, debemos de quitar ese pensamiento de que solamente importo yo y que primero soy yo. No es usted primero, es Dios primero. Y hermano, cuando se trata de Dios, hablamos que la obra de Dios es primero. Y la obra de Dios tiene que hacerse. Hermano, la palabra de Dios habla que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Le tengo una noticia aquí, que cuando Dios mandó a Elías a alimentarse con la viuda, Dios no quería bendecir a Elías, porque había más cuervos, había más animales que podían alimentar a Elías. Dios, hermano, quiso derramar su gracia, su bendición, su provisión, su misericordia a aquella viuda pobre, para que no muriera con su hijo. Hermano, qué privilegio para esa mujer cuando llega Elías, a él primero, y Dios está derramando bendición en mi vida, queridos hermanos. Escúcheme, el misionero va a predicar donde Dios le mande. Usted lo apoye o no lo apoye, dé para la obra misionera o no lo dé, el siervo de Dios sigue predicando la palabra de Dios, porque Dios lo sostiene a él. El problema es aquellas personas que se pierden la oportunidad de tener parte en la obra misionera. Cuando un misionero llega a la iglesia, es la gracia de Dios derramándose a esa iglesia. Cuando un misionero llega a la iglesia debe estar contenta, decir: gloria a Dios, Señor, te estás acordando, nos estás mandando a tu siervo para alimentarlo, para proveerlo, porque hay una promesa de que no va a faltar. Hermano, escúcheme esto, no es que la viuda dio aceite, harina y lo dio y al siguiente día se levantó y había media baja en el refrigerador. No es que dio aceite y harina y al siguiente día se despertó y había 10 pizzas en la mesa del comedor para comer. No, hermanos, es que lo que Dios prometió es que de lo que ella tenía no le iba a faltar. Los niños cantan un canto: la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú le das un peso, el Señor te da 2. No me gusta ese canto. Eso no es correcto. Eso es conveniencia. Señor, te doy 20. Y acá sacó 40. Señor, te doy 100. Y acá sacó 200. Señor, te doy 1000. Y acá saco 2000. Ah, Señor, te voy a dar mi casa y mañana tengo 3 y 4 casas que Dios me da. Ahora sí me gusta. No, hermano, no. Dios prometió de lo que ella tenía no le iba a faltar. Y cuando se trata de la obra de Dios, hermano, no se trata de que: Señor, te voy a dar tanto para que tú me des el doble, el triple o 4 veces más, y si no me lo das, entonces dejo de creer en ti, dejo de apoyar. Escúcheme, hermano, Dios ha prometido que de lo que tenemos no nos va a faltar. Hermano, y la promesa para la viuda fue: da harina, de aceite, y ahora sí en la cocina tienes una bodega llena de sacos de harina, llena de vasijas de aceite, porque a lo mejor en 2 años va a llover y ahí tienes la provisión para 2 años. Y la viuda ahora sí: Elías, ¿no va a faltar? No. A ver, viendo y creyendo. Así somos. Hasta que no vea, no creo. Pero con Dios no es así. Si tú quieres ver, tienes que creer primero. No es: Señor, veo y ahora sí creo. No, con Dios es: creo para luego ver. La viuda tuvo la opción y la decisión de decir: Señor, voy a creer para poder ver lo que va a suceder. ¿Y lo miraba o no lo miraba? Ahí está en la Biblia, sí lo miraba. Porque la promesa no era del hombre, la promesa era de Dios. Hermanos, ¿usted se ha dado cuenta en la Biblia cuáles son las ofrendas más preciosas? Las que Dios las ha visto con más agrado. En las que se ha dado todo. Y no le estoy diciendo que de todo, no me malinterprete. ¿Y sabe de quiénes ha sido las ofrendas más que Dios ha levantado más ahí? De gente pobre, de gente que no tenía. Si yo tuviera, pastor, qué bonito mensaje. Si yo tuviera, entonces yo sí diera. No. Es que, pastor, yo no doy porque no tengo. No, espérame. No tienes porque no das. ¿Me entiendes? No tienes porque no das, porque es primero yo. Hermano, con Dios no funcionan las matemáticas. Las matemáticas es 2 más 2 es igual a ¿qué?
a 4. Si tú acumulas más, vas a tener más. Pero con Dios no es así. Con Dios es cuando tú das, Él te da. En otras palabras, tú restas para que Dios te dé más. ¿Estás conmigo? Pocos amenes. Hay mucha gente que no está conmigo. Yo creo que alguien se está enojando por ahí. Ay, ¿por qué vine a esta iglesia? Ese pastor está diciendo que tenemos que dar nuestro dinero. Y existe eso de que esas iglesias nomás te llevan para quitarte tu plata, para hacerse rico. Mira cómo están vestidos, mira cómo lucen. Si tú sabes que la bendición de Dios es grande para el siervo de Dios, ¿me entiendes? Pero Dios no quiere, Dios va a bendecir al siervo de Dios donde sea. Dios quiere bendecirte a ti. Y esta conferencia, querido hermano, es la oportunidad para que Dios bendiga esta iglesia. Por testimonio del pastor y algunos hermanos sé que este tiempo, estos últimos meses se la han visto bien difícil, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo más difícil para la iglesia? Y muchas iglesias cometen el error de decir, oh, está viniendo crisis, no tenemos, cortemos a los misioneros, porque no alcanza para mandarles. Porque hay necesidades de la iglesia, somos nosotros primero, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ya no alcanza para mandar a los misioneros, cortémosles. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Faltando a la promesa de Dios. ¿Sabe que en tiempo de crisis, cuando decimos, Señor, no tengo para el día de mañana, estoy hasta aquí, Señor, no tengo ni siquiera para esto? En tiempo de crisis es cuando el cristiano más debe decir, Señor, lo poco que tengo hoy, estoy en crisis, lo voy a poner en tus manos. ¿Y sabe qué sucede cuando nosotros ponemos lo que tenemos en las manos de Dios? Es el problema de Dios mañana, sostenernos a nosotros. Y usted cree que Dios desde el cielo está diciendo, ay, no lo hagas, ay, Dios mío, no lo hagas, hijo, ay, ya lo hiciste. Señor, no tengo más que esto, lo pongo en tus manos, y yo sé que tú vas a proveer. Y Dios, ay Dios, ¿por qué lo hiciste? No, hermano, Dios no está así. Dios está diciendo, ¿qué? No te preocupes, mi hijo, tú lo pusiste, ahora es mi responsabilidad sostenerte mañana. Y la viuda lo hizo, y mañana, ¿qué hacía Dios? La sostenía, la sostenía, la sostenía, la sostenía, la sostenía. Precisamente en tiempo de crisis es cuando más necesitamos dar, porque necesitamos que Dios bendiga más nuestras vidas, nuestra iglesia. El siervo de Dios va a seguir predicando, porque Dios puede seguir enviando cuervos con pan y carne. Un día estábamos en la casa y me toca la puerta alguien. Pastor. Digo, ¿cómo está, hermana? ¿Qué tal? Pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó, hermana? Vea, pastor, Dios puso en mi corazón traerle estas fundas de comida. Ay, hermana, no, ¿cómo? Yo sé que ustedes necesitan más que yo. Pastor, Dios puso en mi corazón y quiero obedecer porque la bendición es para mí. ¿Qué hago yo ahí? Ay, hermana, gracias. 2 fundas de comida equivalente a más de $20. ¿Y sabe quién era? Alguien que no viene a mi iglesia. Era una persona que va a una iglesia pentecostés. Y llegó ahí a mi casa diciendo, pastor, Dios puso en mi corazón darle esto a usted. Porque Dios al siervo de Dios le va a proveer de donde sea. El asunto no es para el siervo de Dios, el asunto es para usted. Usted quiere la provisión de Dios. Esa es la clave. Házmelo primero a mí. Y escuche, hermano, no estoy diciendo que quiero que usted me dé algo a mí. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que como iglesia, hermanos, ustedes necesitan seguir apoyando la obra misionera. Y yo sé que la iglesia la va a hacer. La pregunta es, ¿tú estás involucrado en la obra misionera? ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que una de las ofrendas más grandes que el cristiano debe de dar, aparte del diezmo, porque si tú le estás robando a Dios y si tú no estás diezmando, tú le estás robando a Dios, tú eres un ladrón. Bíblicamente, eres un ladrón. Y si tú le estás robando, hermano, imagínate, un día estábamos en Santo Domingo, mi esposa y yo embarazada, ella estaba embarazada de 4 meses. En la noche llegó un ladrón, fumó un tipo de droga que nos quedamos dormidos, se metió a la casa y nos robó. Ahí dormidos. Creo que hasta se tomó una foto con nosotros para el Face. Imagínate que eso te pasa a ti y es tu vecino y tú tienes una cámara de video que tú estás viendo todo lo que él hace y te roba tu vecino. Y al siguiente día viene y dice, vecino, y tú sales. Oiga, vecinito, hágase un favorcito, présteme 2 tacitas de azúcar. ¿Qué harías tú? Miserable ladrón, ayer me robaste,
Ayer te metiste a mi casa, me robaste, yo te estuve viendo por la cámara, me robaste descarado y ahora vienes a pedirme. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando el cristiano le roba a Dios? Diosito, ayúdame, bendíceme, dame un trabajito. Y Dios dice, si tú me robas, si te da un trabajo, te ha dado la vida, la salud, la familia, la salvación, y solamente te he pedido que me devuelvas el 10%, que es para usarlo dentro de la iglesia que tú vas, y tú me estás robando a mí, ¿cómo cree que se siente Dios? Me pides y tú me robas. Qué descarados hemos sido muchas veces. Le hemos robado a Dios y hemos tenido la astucia de venir y decirle, Señor, bendíceme. Bueno, pero ese es otro tema. Pero después de eso, hermano, yo creo que la ofrenda más importante que el cristiano debe dar es la ofrenda a la obra misionera. La pregunta es, ¿cuánto vale tu salvación? ¿Cuánto vale tu salvación? Vale la vida del Señor Jesucristo. ¿Y cuánto la valoras? Muchísimo, pastor. ¿Y cuánto das a la obra misionera? $1 por mes, pastor. Tú no valoras tu salvación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque tu salvación costó la vida del Señor Jesucristo. Y lo que tú das es para que otro misionero vaya a predicar el evangelio a la gente que no lo conoce. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Por eso yo creo, hermano, y escúcheme, yo no lo voy a decir y voy a terminar porque se me acaba el tiempo, hermano. Pero yo no estoy aquí para ser el mejor ejemplo. Pero créame, hermano, que mi esposa y yo no le robamos a Dios, le damos nuestro diezmo. Y después nosotros damos más del 10% para la obra misionera. Yo no sé, entre mi diezmo y lo que nosotros damos, a lo mejor damos el 30%, yo no sé. Si a lo mejor el 40%, yo no sé cuánto damos. Pero yo sé que es mucho más del 20%. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo gano mucho menos de lo que muchos ganan aquí. Y muchos de los que ganan más que yo viven alcanzados, miserables y con deudas y aquí y allá y no salen. ¿Sabes por qué? Porque tú le robas a Dios. ¿Estás conmigo, hermano? Yo sé que muchos querían escuchar, pastor, a la India, Japón, vamos a predicar, hacer la obra de Dios y hay que mandar misioneros. No, hermano, esto es misiones. ¿Está conmigo? Ahora, la palabra de Dios muchas veces nos reta a creerle a Dios, a probarle y Dios va a bendecir. Solamente termino diciendo algo importante aquí. Elías tuvo 3 características importantes, el siervo de Dios. Y la viuda también tuvo 3 características importantes, las mismas. ¿Cuáles eran esas? Las que usted y yo necesitamos tener. La primera era obediencia a Dios. ¿Me entiende? Obediencia a Dios. Número 2, ellos creyeron a Dios. Vamos a creerle a Dios. Y la tercera cosa era fidelidad. ¿Sí me entiende? Elías obedeció cuando Dios le dijo vete. Elías creyó que Dios iba a sostener. Y Elías fue un fiel servidor de Jehová. Y hasta el día que él fue levantado al cielo, nunca lo vimos muriéndose de hambre. La viuda tuvo un mandamiento de Dios, alimentarlo, lo voy a hacer. Voy a creer en tu promesa y voy a ser fiel. Y comió ella, su hijo y su casa todos los días. La bendición fue para ella y la obra de Dios siguió adelante. Hasta cuando Dios mandó lluvia y ya pudo cultivar su tierra y tener para su sustento. Dime una cosa, ¿en cuál de esas 3 cosas estás tú fallando? ¿Tenemos un mandamiento de Dios? ¿Sí lo tenemos? Sí, ahí está. ¿Tú le crees a Dios? Pastor, yo sí empecé a creerle, pero me vino la crisis y dejé de dar. ¿Y sigues en crisis? No me he levantado por eso, porque no ha habido fidelidad. Necesitamos creer, tenemos un mandamiento, necesitamos creer a Dios, necesitamos seguir siendo fieles, para que entonces Dios se muestre fiel conmigo. Pero si hemos sido infieles, no podemos demandar ni pedir a Dios fidelidad, ni bendición. ¿Está conmigo? Incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar.